Hola a todos. Continuando con nuestro tema de auditoría y teniendo en cuenta que los papeles de trabajo constituyen la historia del trabajo analizado por el auditor y de los hechos precisos en que basa sus conclusiones e informes, abordamos el tema de papeles de trabajo. Desde el punto de vista del personal de auditoría, los papeles de trabajo constituyen esencialmente un informe que facilita la revisión del trabajo desarrollado y que debe ser tan completo que no requiera información verbal adicional. Además, deben ser preparados teniendo en cuenta que en fechas posteriores puedan ser requeridos por cualquier ente autorizado, ya sea de vigilancia o de control, que no haya obviamente estado relacionado con el trabajo, pero pueda tener que revisar dichos papeles y así atestiguar con respecto a la labor realizada y a la evidencia contenida en los mismos. De igual manera, se considera que los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes alcanzadas en su examen. Ejemplo de estos papeles de trabajo son los programas de auditoría que uno analiza, los análisis, los memorandos, las cartas de confirmación y certificación de cliente, extractos de los documentos de la compañía y cédulas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. En sí, los papeles de trabajo también pueden estar en forma de informes, almacenados en cintas, en películas, en otro medio que nos permita verificar la realidad de estos papeles. En sí, ¿para qué nos sirven estos papeles? Entonces, revisemos. Los papeles de trabajo sirven principalmente para proporcionar el soporte principal del dictamen del auditor, incluyendo las observaciones, los hechos concretos, las informaciones, el alcance del trabajo efectuado, las fuentes de información obtenida y las conclusiones a que llegó, porque ello es lo que respalda el cumplimiento de la norma de ejecución del trabajo que está implícito al referirse en el dictamen a las normas de auditoría generalmente aceptadas que conocemos normalmente como las NAGA. Bueno, durante el proceso de la auditoría también hay factores que afectan la preparación de los papeles de trabajo, que es importante que lo tengamos en cuenta. Estos factores que afectan el juicio del auditor en cuanto a la cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo para cada auditoría incluyen la naturaleza de la auditoría, la naturaleza del dictamen del auditor, la naturaleza de los estados financieros, cédulas u otra información sobre la cual el auditor está dictaminando. También tenemos la naturaleza y condiciones de los libros del cliente, el grado de confiabilidad sobre el sistema de control interno y las necesidades requeridas por las circunstancias particulares en que se desarrolla la supervisión y revisión del trabajo. Entonces siempre debemos tener en cuenta estos factores para que no nos veamos limitados en el alcance y ejecución de nuestro trabajo de auditoría. En cuanto al contenido de los papeles de trabajo, la cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo varían de acuerdo a las circunstancias y normalmente deben incluir documentación que muestre que el trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente. Además, debe indicar que se ha cumplido con la primera norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo. Segundo, debe indicar que el sistema de control interno ha sido suficientemente estudiado y evaluado para determinar si deben limitarse otros procedimientos de auditoría, indicando el cumplimiento de la segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo. Y tercero, la evidencia obtenida durante la auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y las pruebas realizadas han proporcionado suficiente evidencia comprobatoria, competente, que permitan soportar y expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados sobre bases razonables.
indicando el cumplimiento de la tercera norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo. En cuanto a la organización de los papeles de trabajo, es aconsejable que exista uniformidad razonable en la organización de los legajos o documentos de auditoría. Y estos se pueden describir en la siguiente manera. Por ejemplo, primero tenemos las hojas de trabajo o estados de trabajo. Comúnmente es el balance de prueba y se divide en tres partes, que ya conocemos todos. Activo, pasivo, que incluye las cuentas de capital y resultados. Las hojas de trabajo deben elaborarse con los conceptos y cifras en el mismo orden de los estados financieros para facilitar la presentación de los mismos o el cotejo de estos contra nuestros papeles de trabajo. Los totales de esas secciones de activo y pasivo deben ser iguales y el importe neto que se muestra en la sección de resultado ha de coincidir con la cifra que se reflejó en la utilidad del ejercicio en el grupo del capital en la hoja de trabajo correspondiente al pasivo. Segundo, tenemos las cédulas sumarias, en las cuales por cada concepto o partida principal de los estados financieros debe existir una cédula sumaria. En estas cédulas se deben relacionar las cuentas individuales del mayor general que se agrupan como una partida de los estados financieros. La cédula sumaria de los inventarios, por ejemplo, podrá incluir las cuentas del mayor general para el caso que sea una empresa industrial, entonces tendrán materias primas, productos en proceso, mercancía terminada y materiales y suministros en cada una de sus diversas presentaciones. El total de las partidas individuales ha de coincidir con el resultado que se muestre en la hoja de trabajo del activo con el título de inventarios. Tercero, tenemos las relaciones de cuentas. Cuando las cuentas de mayor tienen subcuentas, se requiere de cédulas llamadas relaciones que integran el saldo de dichas cuentas. Deberán elaborarse preferiblemente a través del uso del computador. Y hoy en día es muy usual que manejemos estas herramientas, ya que nos facilitan el trabajo y minimizamos tiempos. También se pueden solicitar copias al cliente de las relaciones a fin de integrar cada cuenta de control o acumulativa. Y tenemos las cédulas de detalle o analíticas. Generalmente hay una o varias cédulas de detalle para cada cuenta del mayor que es objeto de trabajo de auditoría. Estas cédulas deben contener la evidencia de los análisis y pruebas efectuadas para formar una opinión sobre el saldo de la cuenta. El saldo final que se muestra en la cédula sumaria debe coincidir con el saldo de la cuenta individual que aparece en la sumaria. Si fuera necesario, se presentarían unas subcédulas o subanalíticas que nos indica que es para registrar las pruebas de los datos que respaldan las transacciones o para desarrollar otros trabajos de auditoría necesarios. Entonces, las sumarias contienen a nivel de mayor. Las analíticas nos desprende, ejemplo, la cuenta de inventarios como lo mencionábamos anteriormente, y la subanalítica estaríamos desagregando la cédula anterior, es decir, más al detalle, de acuerdo a los requerimientos de las pruebas y el trabajo analizado en la auditoría. En cuanto al orden de los papeles de trabajo, es necesario tener en cuenta que al archivar estos papeles de la auditoría en curso, se debe dar a los legajos un volumen que permita ser manejados cómodamente, porque de lo contrario sería inmanejable. Entonces debemos dividir en tantos legajos como sea necesario, de acuerdo con la extensión del trabajo. El orden de los papeles de trabajo, independientemente del número de legajos que se obtengan individualmente, ha de ser relativamente uniforme en todas las auditorías. Por ejemplo, en la auditoría de una empresa de tamaño más que mediano, es aconsejable mantener por separado un legajo general o de control
con todos los papeles de trabajo de importancia para la administración de la auditoría. Este legajo puede incluir el programa de auditoría del año, los puntos de auditoría que deberán considerarse el año siguiente, las cartas de manifestaciones, estados financieros firmados, memorandos y hojas de sugerencias, y pues los que se puedan desprender deben de ser yo de la auditoría. Yo personalmente sugiero un archivo consecutivo de los papeles de trabajo detallados debidamente, identificados con referencias cruzadas de acuerdo a la codificación sugerida y requerida para el trabajo. En primer lugar tendría el programa de auditoría, seguidamente estaría el flujograma o cuestionarios de control interno, luego el desarrollo de las pruebas de cumplimiento, las sumarias, las subsumarias, las cédulas de detalle y demás papeles de trabajo soporte, pero eso queda a criterio de pues cada auditor en la manera que maneje su secuencia o su orden en los papeles de trabajo. En cuanto a los índices de los papeles de trabajo, normalmente se utilizan las auditorías una combinación alfanumérica para poder codificarlos. Lo importante que es aquí que guarde consistencia y facilite la referenciación y la fácil ubicación de estos documentos. Por ejemplo, un papel de trabajo que respalde algún aspecto de la verificación del disponible en auditoría de una empresa comercial podrá codificarse como B1 y las cédulas analíticas como B11 y B11-1 y así sucesivamente. Entonces, a continuación les voy a presentar una codificación pues que normalmente manejamos los auditores. Puede ser en empresas comerciales o industriales. Como pueden observar, mi ejemplo, tengo estados de trabajo, entonces tengo los balances de comprobación de activos, pasivos, de resultados, consolidación, hojas de trabajo, del estado de cambios en la situación financiera, del estado de flujos de efectivo, asientos de ajuste propuestos, asientos de reclasificación, hoja de trabajo de revisión general analítica e información financiera del cliente, y todas están debidamente identificadas con A y con el número en consecutivo. En cuanto a las sumarias de activo, también encontramos el disponible, inversiones, cuentas por cobrar no comerciales, inventarios, gastos pagados por anticipado, intangibles y otros activos, activos fijos, depreciación acumulada, y seguimos con la secuencia alfabética. Las sumarias de pasivo y capital, obligaciones, documentos por pagar a corto plazo, pasivos estimados, impuestos sobre la renta, patrimonio, y seguimos la secuencia alfabética y las sumarias del resultado. Entonces llevamos el índice alfabético y numérico, dando una secuencia a nuestro archivo y a nuestros papeles de trabajo que sea de fácil identificación por las personas que se encuentran en este proceso. Bueno, y las marcas de auditoría. Pues las marcas de auditoría son los símbolos que normalmente el auditor utiliza en los papeles de trabajo para indicar pues la naturaleza y el alcance de los procedimientos aplicados pues en los hechos y circunstancias específicas. Estas marcas facilitan la revisión pues de los mismos papeles de trabajo. También es importante tener en cuenta que las marcas deben ser uniformes, simples, distinguibles y claras, ¿no? De tal manera que puedan ser escritas con facilidad de parte del auditor que ejecuta el trabajo, y de igual manera que sean identificables por quien de aquí a mañana pueda llegar a supervisar dicho trabajo.
La explicación en cuanto a la explicación o significado de las marcas será en cada cédula, donde se coloquen o se detallan en una cédula exclusiva de marcas, y estas deben archivarse al final del legajo de los papeles de trabajo. Entonces, incluso algunos auditores tienen su propia como diccionario de las marcas que utilizan, y esto es perfectamente válido. A continuación les voy a enseñar algunos símbolos que son utilizados por muchos auditores, pues para tenerlos en cuenta. Lo importante es que uno tenga claridad cuál es la marca utilizada y qué significado le ha dado a la misma. Bueno, ahora continuamos con ejemplos sobre programa de auditoría, cédula sumaria y cédula analítica, de acuerdo con la información que ya compartimos. Voy a trabajar en el área de disponibilidad. Entonces empezamos con el programa de auditoría, en el cual encontramos un encabezado que indica el nombre del cliente, el programa del área que estamos trabajando. En este caso les presento pues el del disponible. El objetivo, para mí el objetivo es determinar la nacionalidad de los saldos del área disponible al 31 de diciembre del año que se esté analizando, así como la aplicación del sistema de control interno de una manera efectiva. A continuación presenta 6 columnas. En la primera columna tenemos los pasos que vamos a seguir, la descripción de cada uno de ellos, la aseveración que se va a analizar, la referencia de los papeles de trabajo, quién lo realizó y la fecha en que se realizó. Entonces, el primer paso, documentar y probar el sistema de control interno sobre el área disponible. ¿Qué aseveración vamos a ejecutar aquí? La existencia, integralidad, evaluación, derechos y obligaciones, presentación y revelación, los cuales los extraemos del decreto 2649/1993. A continuación tenemos la referenciación de los papeles de trabajo, quien lo analizó, el auditor que se encargó de hacer este programa y la fecha en que lo ejecutó. El segundo paso, efectuar arqueos sorpresivos a las cajas menores durante el transcurso del periodo. La aseveración, existencia, derechos y obligaciones. Y las siguientes columnas, igual que la primera. Tercer paso, realizar planillas de conciliaciones bancarias sobre las entidades. Yo pues tengo aquí 10 entidades financieras que manejan la entidad de extracto a libros. La aseveración, existencia, evaluación, derechos y obligaciones. Y el cuarto paso, realizar conciliaciones bancarias sobre el 100% de las entidades financieras que manejan la entidad. Y también continuamos con la aseveración, que en sí vienen siendo las mismas para los 4 pasos. ¿Sí? Y la presentación y revelación adicional en este último. Por último, tenemos un cuadrito donde emitimos una conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que previamente cumplidos estos 4 pasos y nuestras aseveraciones, podemos indicar si las pruebas y procedimientos de auditoría, de acuerdo con el programa establecido para esta área, presentan los saldos de la compañía a una fecha, que si son razonables o no, ¿sí? Y fueron determinados con base en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, contemplados en el decreto 2649/1993. Normalmente estos programas se pueden trabajar en Excel, en Word o en cualquier otro aplicativo o herramienta, pues que está de fácil uso para todos. A continuación, les presento una cédula sumaria del balance general de activos. Entonces, como podemos observar, igual presenta un encabezado, el nombre del cliente. En la esquina superior derecha observamos que dice A1, que corresponde al índice que previamente les presenté,
en el cual se identifica al balance de comprobación con A. Entonces esto corresponde a una referencia cruzada. También indica hecho por quién, es decir, quién realizó esta sumaria, la fecha de corte, ¿cierto? De qué fecha se analizó, y hacemos nuestra cédula. Hay diferentes modelos y de acuerdo a las necesidades de cada auditor, como cada cual lo comprenda mejor, puede analizar su cédula. Aquí tomamos el código de la cuenta, la descripción, el saldo del periodo 1 y el saldo del periodo 2, ajustes, reclasificaciones y el dato según el informe de auditoría, y la última columna es para colocar las marcas. Entonces aquí tomamos la información por grupos de las cuentas del activo de acuerdo con los saldos tomados de libros oficiales con corte a la misma fecha y que están previamente contenidos pues en el balance de prueba y por ende en los estados financieros. Se han verificado y la auditoría establece sus saldos, como podemos comprobar que el saldo del año 2 corresponde al saldo de auditoría. El signo o símbolo indicado en la última columna quiere decir que está totalizado, que al final de la cédula observamos que tenemos el mismo símbolo o signo que está diciendo que está totalizado. Y encontramos en el disponible la letra B, que es la que identifica el disponible, ¿cierto?, de los dos periodos, y los valores que están como resaltados en color para poder de allí desprender la cédula analítica, es decir, descomponer ese disponible para verificar si los saldos corresponden de acuerdo con la cédula sumaria. Entonces, como pueden ver, el modelo es muy sencillo, muy fácil de comprender y nos permite tener la información necesaria para elaborar nuestra cédula sumaria. Como podemos observar, esta es la cédula analítica del disponible. En la esquina derecha encontramos la letra B, que era lo que les estaba indicando en la cédula anterior, que nos identificaba el disponible tanto en el año 1 como en el año 2 con los saldos. Y esto está haciendo una referencia al cruce de la misma información. El encabezado, como podemos observar, es el mismo, la identificación del cliente. Estamos describiendo que corresponde al disponible, elaborado por quién y la fecha en que se elabora y la fecha de corte. Y presenta las mismas columnas, el código, la descripción, saldo del año 1, saldo del año 2, el ajuste, reclasificación y el saldo establecido según auditoría. Entonces, en el primer año nos había dado 166.532 y para el año 2 nos había dado 904.055. Aquí estamos descomponiendo de acuerdo a las cuentas que conforman el disponible por código y obtenemos los saldos previamente establecidos en la cédula sumaria de activos. Y según auditoría se establece en este caso el mismo saldo y tenemos la marca de auditoría donde nos indica que está totalizado y que la información es tomada previamente de los libros oficiales con corte a la misma fecha. La conclusión, pues, que presenta razonablemente el disponible de la compañía. Como les digo, estas cédulas son de fácil entendimiento. La información se maneja de tal manera que cualquier persona la pueda entender y comprender y pues que se ajusta a los procedimientos establecidos dentro de las notas de auditoría. De igual manera también podemos hacer la cédula subanalítica cuando se requiera, es decir,
descomponer por cada uno de los ítems que conforman este disponible. Ejemplo, caja o bancos. Si se manejan varios bancos, podemos hacer una subanalítica o de igual manera lo podemos realizar con las cuentas de ahorro. Como ven, es muy fácil de elaborarlas y también, como les dije anteriormente, se puede hacer en Excel, que me parece que es la herramienta más adecuada. Minimiza tiempo, mayor agilidad y debemos siempre mantener copias de respaldo cuando manejamos este tipo de información por este medio tecnológico. Bueno, de acuerdo con los ejemplos dados de sumarias, de programa de auditoría y de sumarias de analítica, realicemos un ejercicio con unos estados financieros que nos unan las cualidades y cantidades necesarias de cuentas y de descripciones para que podamos hacer exactamente lo mismo, plantear un programa, pero no para el área de disponible, hagámoslo para el área de inventarios o de propiedad, planta y equipos, y analizamos el programa de auditoría para esa área, analizamos la cédula sumaria, la cédula analítica y de una vez podemos hacer la cédula subanalítica. Espero que les haya gustado el tema. Les habló Pilar Peñalosa Bernal con el tema de papeles de trabajo en la auditoría. Hasta una próxima oportunidad. Les comparto.